Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Contrastando Ideas en el Capitalino. Soy Julio Jiménez y como recuerda que todos los miércoles analizamos mesas con contextos jurídico, político, económico, social. Esta tarde nos tocó analizar un tema político. Sí, efectivamente el tema político electoral rumbo al proceso electoral que ya está en curso y ya este día D, que es el próximo 6 de junio. Sin embargo, los escándalos mediáticos, los conflictos electorales, los debates institucionales y, ¿por qué no?, hasta los espectáculos de carácter mediático que se han venido dando en las últimas fechas, son temas de discusión, de opinión pública, que han polarizado la opinión nacional de este país y ha despertado el interés internacional de los medios y de los expertos analistas en materia política. Hoy quiero agradecer especialmente la presencia en esta mesa de análisis de Contrastando Ideas a tres grandes líderes de opinión, tres hombres con la autoridad moral, profesional, con la experiencia y la gran trayectoria que los caracteriza. Usted los conoce, son hombres de medios de comunicación, son hombres reconocidos y respetados en diversos espacios de radio y televisión y medios electrónicos y redes sociales, gente muy activa, siempre analizando la nota informativa, la información y el análisis que es puntual, siempre objetivo e imparcial. Quiero agradecer especialmente la presencia en orden de arribo y bueno, pues ya tenemos a el director general precisamente de Callejón Informativo, al señor José Alan Chávez Jacobo, columnista del Estado de México y colaborador de Canal Mexiquense. Don José Alan, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Mi estimado Julio, pues agradezco mucho la oportunidad de participar en este espacio junto a amigos y gente que respeto mucho de los medios de comunicación como Gustavo Rentería y como Abiud Hernández Leiva, quien es compañero periodista de aquí del Estado de México. Gracias, José Alan Chávez Jacobo. También nos acompaña Abiud Hernández Leiva. Y sí, efectivamente, Abiud Hernández Leiva también es un analista político, un hombre que conoce, que sabe, que entiende de los fenómenos políticos, de los candidatos que hoy están debatiendo de manera muy fuerte el escenario electoral, un hombre que al día de hoy es un líder de opinión en diversos portales y director general precisamente de Imperio Informativo, donde además tengo el honor y el privilegio de colaborar con él, así como con nuestro amigo José Alan Chávez, y también me honra con su confianza nuestro amigo Gustavo Rentería. Bienvenido, Abiud Hernández, ¿cómo estás? Amigo, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo y antes que nada a todo tu público, desearles la mejor de las vibras, que se sigan cuidando, que sigan utilizando el cubrebocas y las medidas de sana distancia y que vamos para adelante, ánimo. Y saludo con mucho gusto a mis dos grandes amigos, José Alan, Gustavo Rentería. Un gusto saludarlos después de hace mucho tiempo y que estamos en la cancha que más nos apasiona para desmenuzar poco a poco todo lo que pasa en la cuestión política de nuestro país en torno a lo que viene precisamente en esta próxima elección, pero lo que está pasando antes. Así es que ya tú nos darás la batuta, amigo Julio. Un placer estar con ustedes y a Muchísimas toda la gracias. gente que nos está viendo, quédese con nosotros. Muy amable. Gracias, Abiud Hernández Leiva, director general de Imperio Informativo. Y quiero agradecer especialmente que nos haya hecho favor de acompañarnos también nuestro amigo Gustavo Rentería Villa, que además es un hombre también reconocido, respetado en diversos medios de comunicación, un hombre que sabe, que entiende también de los aspectos políticos vinculados a los medios, un hombre que ha hecho una trayectoria pues muy importante, digna de admiración, de respeto y de imitación. Y quiero agradecer especialmente a mi amigo Gustavo Rentería Villa. Gracias Gustavo, gracias, te veras muy amable por tu participación y tu presencia en esta mesa. Al contrario, Julio, gracias por considerarme a un costado de periodistas muy reconocidos del Estado de México, y digo que estoy agradecido porque me das la oportunidad de participar, de interactuar con un público inteligente, un público ávido de información que no intenta tener una verdad absoluta, sino que intenta confrontar ideas, intenta la esgrima mental, intenta también tener información para poder comparar lo que leen otros medios de comunicación. Hoy las maravillas de las redes sociales nos permite poder poner, así como la justicia, ¿no?, en una balanza y poder tomar mejores decisiones. Y es de que ojalá estemos a la altura de tu público que te sigue, querido doctor. Tú me has invitado a dictar conferencias en la Universidad La Salle y sé de tus alumnos, sé de la calidad de tus clientes también en materia jurídica y creo que hoy podemos discutir sobre algo fundamental, que es
la democratización de nuestro país, la judicialización de las elecciones y otros tantos temas que seguramente tú pondrás en la mesa. Muchas gracias, Gustavo. Qué amable. Quiero agradecerle a Gustavo Rentería siempre su amistad. Me honra con la amistad de su señor padre, a quien le enviamos un fraterno abrazo a la distancia. Y bueno, pues realmente este espacio es para ustedes, precisamente es un espacio en donde ustedes construyen el contenido, ustedes aportan las ideas y ustedes dan las conclusiones. Así que vamos iniciando y vamos en este mismo orden de ingreso y aparición. Quiero pedirle a don José Alam Chávez nos haga favor de comentarnos, José, tu opinión en relación al escenario que tenemos, pues obviamente esta reforma al artículo 13º transitorio, que en pocas palabras esta reforma a la ley orgánica del Poder Judicial contempla, entre otras muchas cosas, la ampliación de periodo de gestión del presidente de la Corte. ¿Cuál es tu opinión, José Alam Chávez, esta ampliación? Entiéndase, no reelección, ampliación del periodo de gestión del presidente de la Corte. Obviamente, establece el artículo 97 constitucional en su párrafo cuarto, pues un periodo de 4 años, ¿no? De origen, pues ya está establecido el periodo. Sin embargo, esta reforma contempla una ampliación. ¿Cuál es tu perspectiva, tu lectura, tu análisis, José? Pues mira, ya diversos expertos en materia de constitucionalidad, incluso legisladores de las diversas bancadas, han dado a conocer su punto de vista en estricto sentido jurídico. Obviamente, yo reconozco que no soy constitucionalista ni tampoco en materia legislativa tengo estudiado el tema. En términos políticos, creo que es un mensaje del presidente de la República y de sus aliados legislativos en las dos cámaras, Morena, que existe la intención de que cuando cada órgano o cada ente público de este país vaya o exista indicios de que pueda haber decisiones que pueden afectar tanto al presidente como políticamente a Morena, pues simplemente hay que primero descalificarlo, hay que ensuciarlo diciendo que detrás de él están los poderes fácticos que en otro momento evitaron la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, modificar su ley orgánica, y si esto no es suficiente, pues quitar a los titulares, o en este caso, hablando de la Corte, pues ampliar el periodo del presidente, que a los ojos del presidente López Obrador obviamente le representa confianza, lealtad, y solamente confía en él para llevar a cabo las reformas al Poder Judicial que se han planteado, que son diversas y que ya habrá oportunidad para que los expertos pues las conozcan. Hay que decir, Julio, que ya en 1994 hubo una gran reforma al Poder Judicial, precisamente en el sentido de evitar que cuando cambia un presidente de la República o cuando hay elecciones, pues coincidieran precisamente con los cambios de los ministros de la Suprema Corte, y esto fue precisamente para evitar tentaciones del poder en turno. Ahora en esta ocasión pues quieren empatar que la conclusión del periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia concluye precisamente cuando el presidente López Obrador se vaya, lo cual obviamente ha sido criticado, pues ya lo dije, por diversas fuerzas políticas y por expertos en materia de derecho constitucional como tú, Julio. Habrá que ver pues la respuesta. Es claro que el presidente pues no quiere perder el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hay que decirlo tan claro como es, Julio, es la última línea de defensa para los mexicanos de este país que buscan defenderse de injusticias cuando creen vulnerados sus derechos constitucionales. Por eso es tan importante pues que se analice en su justa dimensión lo que significaría darle el control total de las posibles decisiones al presidente de la República. Efectivamente, José, como bien refieres y acertadamente comentas, es la última línea de defensa de carácter constitucional y jurídico que tienen todos los mexicanos. Recordemos que existe una división de poderes, recordemos que este Poder Judicial de la Federación estaría siendo víctima de una intromisión en su esfera de competencia y en su capacidad de autonomía, gestión y criterio jurídico. Totalmente de acuerdo contigo, José, efectivamente, como bien refieres. Y mira que bueno, y eso que no eres constitucionalista, imagínate si lo fueras. No, bueno, mis respetos. Agradezco mucho siempre tu opinión, José. Muchas gracias. Y bueno, quiero escuchar la opinión de Abiud Hernández Leiva, que también es un analista político con gran trayectoria y experiencia en el ámbito legislativo y electoral. Abiud, ¿es un albazo legislativo esta presentación de última hora en la sesión de ese jueves oscuro en donde pues este senador del Verde Ecologista filtra una última reserva para discusión y en su momento aprobación de este 13º transitorio, un albazo legislativo, una estrategia de distracción político-electoral?
o un verdadero acto de imposición del ejercicio del poder para colonizar al Poder Judicial, Abiud? Fíjate, Julio, que ante la población, ante la sociedad, pues es una distracción, ¿no? Totalmente, Claro. como refería nuestro amigo Pepe en cuestión de lo que sabe hacer el presidente. Y políticamente es una estrategia donde sus amigos son sus amigos, pero también son sus enemigos de aquellos que no nombró Pepe. Y ante Claro. esta situación, ¿no? Entonces, me parece que el presidente hizo una estrategia muy bien planteada ante, como ya lo estaban comentando precisamente, el último paso que tienen los mexicanos para poder ejercer la cuestión judicial en todos sus apartados. Políticamente el presidente está jugando muy bien sus piezas en el ajedrez. La diferencia es que se está metiendo con cimientos muy importantes en el país, que desgraciadamente a veces la sociedad no tiene la raíz de qué es lo que puede hacer el tribunal, la Suprema Corte de Justicia, ¿no?, de la Nación ante esta situación, pero que el presidente, me llama mucho la atención cómo hizo esta jugada, porque ante las declaraciones del ministro Arturo Saldívar, precisamente en las redes sociales, donde él decía, yo me lavo las manos, Así es. en cuestión de lo que vayan a votar, se lo dejo a mis compañeros, yo estaré a lo que me diga precisamente la cuestión en materia de derecho, pero creo que es una buena estrategia políticamente, ¿no? El presidente, ante los embates que ha sufrido en torno de los medios de comunicación, que hay que decirlo fuerte y claro, son análisis que hacemos de la realidad que existe en nuestro país y cómo Claro. lo vemos desde la perspectiva en cuestión que tú lo sabes, Julio, de derecho, pero me parece que ante esta situación el presidente está moviendo como a él le gustan las piezas del ajedrez, ¿no? Y ante esta situación está cimentando bases, aunque a mucha gente no le guste, y hay que decirlo fuerte y claro, que pues son caprichos del presidente, ¿no? Ante esta situación que ya lo dijo en alguna mañanera, ¿no? Si no estás conmigo, estás en contra mía. Entonces, creo que es una consecuencia de lo que vive el país políticamente, donde en estos momentos, a mi parecer, es una política donde está lo más bajo, el político tiene ese recibimiento ante la sociedad negativamente en todos los sectores, que ya no quieren saber de políticos, ¿no? Y ahí vemos el caso precisamente de esa situación de que son los líderes los que están abanderando estas cuestiones electorales. Pero en cuestión de lo que está haciendo el presidente, me parece que es una muy buena estrategia políticamente hablando lo que está haciendo, cimentar desde Palacio Nacional en cada esquina lo que son los poderes que son los que llevan el eje principal de todos los mexicanos, y les está pegando a la sociedad donde no saben precisamente la cuestión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son temas que vamos a decir no, fuerte y claro, solamente algunos profesionistas como tú, Julio, entienden de fondo, y nosotros como periodistas analizamos ese entorno de la sociedad a lo que platicamos con ustedes, que son los que están inmiscuidos en toda esta situación. Así es que yo lo pongo así, tal fuerte y claro. El presidente está cimentando cuestiones que ningún otro presidente estaba haciendo, pero que lo está viendo con torno a futuro, ¿no? Entonces, esta importante decisión de hacer lo que yo quiero, como Andrés Manuel, el presidente desde Palacio Nacional, creo que le está dando buenos resultados, ¿no? Y algo que me está llamando mucho la atención es que hasta sus propios enemigos dentro de la política se están uniendo a él. Solo él sabrá o decidirá a quién le da esa confianza. Claro, sin lugar a dudas, Abiud, hay que reconocer la habilidad maquiavélica, la experiencia política. Es un viejo lobo de mar, es un hombre que está ejerciendo el poder en su máxima expresión, y poder que no se ejerce, pues poder que no sirve para nada. Y aun cuando sea un escenario donde... Aunque hay formas de ejercer el poder, mi estimado Julio, ya lo platicaremos más adelante, creo que le toca a Gustavo, pero sí quería hacer ese apunte. También hay formas de ejercer el poder. Es correcto, ahí efectivamente la aclaración, porque efectivamente este ejercicio del poder tendría que estar pues regulado bajo un estricto apego al Estado de Derecho, respetando nuestra Constitución y haciendo valer las leyes que de ahí emanan. De ello ahorita vamos a platicar con nuestro amigo Gustavo Rentería. Gustavo, ¿qué opinas sobre estas declaraciones del presidente en relación a
estos ministros que no vayan a aprobar o que vayan a declarar inconstitucional esta reforma al 13º transitorio de la ley orgánica, Gustavo. ¿Qué opinas sobre este albazo legislativo, incluso esta estrategia de tomar por asalto el control de la Corte con la ampliación, no reelección, del presidente de la Corte? Qué bueno que lo dices, es una ampliación de la presidencia, de la judicatura y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se le está ampliando el mandato, sino se le está dando la presidencia 2 años más. Es un dato importante jurídicamente concreto. Claro. Ahora, ¿es anticonstitucional? Sí. No se requiere ser doctor en Derecho. La ley es muy clara, la Carta Magna establece que entre los ministros de la Corte, ellos reunidos, van a decidir quién es el presidente del máximo tribunal del país. Y hay un dato fundamental en el texto constitucional. No puede reelegirse. Podría ser un año otra persona y regresar el señor Saldívar. Ahora, es irónico, querido Julio, Abiud, Pepe, amigos del auditorio, porque la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación es quien va a declarar si es constitucional o atenta contra la Carta Magna. Así es. Ahora, hay que decir, y esto no hay que perderlo de vista, que la reforma al Poder Judicial, uno de los 3 poderes de la Unión, era necesaria, era imprescindible. Yo diría que era fabulosa. Inclusive jueces de todos los niveles, hasta llegar a la primera sala del máximo tribunal, colaboraron. Ellos son órganos de consulta. Colaboraron los máximos constitucionalistas del país. Hubo derecho comparado, es decir, hubo opinión y se compararon otras legislaturas internacionales, otras cartas magnas internacionales. Y se viene con un transitorio de último minuto, tú lo explicaste en la introducción, de un legislador del Partido Verde Ecologista de México que en último minuto lo mete. Pero la pregunta es, ¿por qué lo votó a favor el PRI? ¿Por qué unos se fueron a hacer pipí y dijeron que no estaban presentes cuando estaban en el baño y otros se abstuvieron? Claro. Abstenerte es lo más absurdo en materia política electoral legislativa. ¿A cambio de qué? Ahora, el titular del Ejecutivo, le gusta el auditorio o no le gusta el auditorio, obtuvo 30 millones de votos que le da la titularidad del Ejecutivo Federal. Obtuvo, nos guste o no, estemos con la 4T o no, el control del aparato legislativo, entiéndase, la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. En aquel momento hablo del 17 congresos locales que le da la oportunidad, hablo con un doctor de Derecho, un jurisconsulto, un jurisperito muy reconocido como nuestro anfitrión, Julio Jiménez, que le da la posibilidad de hacer cambios constitucionales con 17 congresos en un tris. Cosa que no pasó con Enrique Peña Nieto, abro un paréntesis. Él tuvo que hacer el pacto por México, llevarse al PAN, llevarse al PRI a comer en lo oscurito, en Los Pinos, y después dar no sé qué, pero pudo lograr esas reformas constitucionales o reformas estructurales. El presidente no requiere a la oposición para hacer esos cambios. Y número 3, faltaría el Poder Judicial para tener el poder absoluto. ¿Qué dicen algunos juristas, querido Julio, Abiud, Pepe, amigos del auditorio? Que es una prueba para poder ampliar el periodo del líder del Poder Judicial para que el titular del Ejecutivo se pueda reelegir. A mí me parece descabellado. La ley lo prohíbe. Sufragio efectivo, no reelección, es parte fundamental de nuestra Constitución. Francisco Indalecio Madero encabezó el partido antirreeleccionista y es citado por el titular del Ejecutivo a diestra y siniestra. Yo creo que no, pero la realidad es que hay que preguntarnos por qué algunos priistas como Añorbe de Guerrero, como Osorio Chong de Hidalgo, que fue secretario de Gobernación del sexenio pasado, encabezado por Enrique Peña Nieto, votaron a favor. ¿A cambio de qué? Ahora bien,
¿Viola la Constitución? Quizá. O lo afirmo, sí. Pero irónicamente, el máximo tribunal va a decidir si lo es o no. Hay un filósofo muy citado en Ciudad Juárez, frontera con El Paso, Texas, que se llama Juan Gabriel, y que cantaba, pero qué necesidad. ¿Para qué hacer este problema anticonstitucional? Hubiera sido muy sencillo que ya después del proceso jurídico legislativo hubieran puesto sobre la mesa la posibilidad de que el señor se reeligiera para llevar a cabo esta reforma judicial fundamental. Creo que ahí no hubiera sido tanto rollo y no hubiera creado tanta suspicacia y hubiéramos dicho, bueno, si entre los miembros del Poder Judicial, de la Sala Superior, del máximo tribunal del país se decidió, no hay nada. Y ahí se puede operar con poquitos personajes. ¿Para qué hacerlo tan obvio? Y el presidente hoy, en la mañanera, dijo que hay de aquellos ministros de la Corte que no voten a favor la propuesta. ¿Defienden los intereses del pasado? ¿Son conservadores que defienden a un grupo que no quiere que haya cambios en nuestro país? Para concluir, yo diría que estamos a unos cuantos días de un proceso electoral. Según El País, según Massive Caller, según Parametría, según Consulta Mitofsky, el presidente de la República sigue encabezando las encuestas. Son estudios demoscópicos, esto lo va a decidir la gente, como Abiud, que va a ir a votar, como Pepe Alam, como tú, Julio, como la gente que nos sigue, pero indican que el presidente sigue teniendo la mayoría en cuanto al número de votos, y eso lo vamos a tener que platicar en un programa similar después del domingo 6 de junio. Pero irónicamente, quien va a decidir si va o no va es el propio máximo tribunal del país. Y atención, se va a tener que abstener el señor presidente ministro, porque él no podría ser juez y parte. Él tendrá que abstenerse, pero te aseguro que está cabildeando. Lobbying y cabildeo, no únicamente en la Cámara de Diputados, sino también en el máximo tribunal del país. Pues ahí está la opinión de don Gustavo Rentería, de don José Alam Chávez, de don Abiud Hernández Leiva, que sin lugar a dudas unifican un mismo criterio, una acción que está vulnerando el Estado de Derecho, que está violentando nuestra Constitución, una acción legislativa con efectos jurídico-constitucionales, con consecuencias político-electorales, que sin lugar a dudas genera suspicacias, que despierta la incertidumbre, que genera polémica, pero lo más preocupante, divide, polariza a la población, porque hay un alto porcentaje de mexicanos que están convencidos que esta reforma, que estas acciones que hoy impulsa el presidente de la República son por el beneficio de México, para fortalecer el Estado de Derecho y sobre todo para garantizar una mejor administración de justicia desde el Poder Judicial de la Federación. Hay voces que declaran y califican y descalifican estas estrategias y las señalan más como una cortina de humo o un distractor mediático. Sin embargo, las acciones que tendrá que resolver el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y consecuencia de ello el presidente de la Corte ha sido discreto, ha omitido hacer posicionamientos públicos. No menos cierto es que si lo hiciera estaría incurriendo en una conducta pues incluso ilegal, ya que él no podría estar conociendo ni mucho menos discutiendo, resolviendo el fondo de la constitucionalidad de esta reforma. De ahí su acción de prudencia, de discreción o de silencio, que no va más allá de un comunicado de prensa en donde reafirma su compromiso por respetar el periodo para el cual fue electo, que fueron 4 años, y esperar que las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos de oposición, en donde PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, pues las harán valer precisamente para fortalecer este Estado de Derecho constitucional y hacer valer ante el Tribunal Superior de este país, que es la Suprema Corte de Justicia, pues efectivamente la constitucionalidad y protección precisamente de la administración del, pues hoy todavía presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, que por cierto... Oye, Julio, sí, si me permites, sé que vas a otro tema, pero hay un antecedente interesante. La ampliación del mandato del gobernador Bonilla, el gobernador saliente de Baja California.
Él fue electo por 2 años. Sí. La legislatura anterior, porque primero se eligió a diputados y después al titular del Ejecutivo local, dijo, vamos a ampliarle a 5 años. Llegó a la Suprema Corte y lo echaron para atrás, pero la legislatura siguió el proceso legislativo tal cual mandata la Constitución local. Primero que pasen el aparato legislativo, y si no me equivoco, si alguien de Baja California lo desmiente, espero su comunicación, pasó por los 5 municipios, que es un proceso para el cambio de la Constitución local. Ya después llegó a la Suprema Corte y echaron para atrás, pero aquí no ha hecho nada jurídicamente, legislativamente incorrecto el Senado y la Cámara. Dirá si está bien o no, irónicamente, el máximo tribunal, pues, donde forma parte o el beneficiado perjudicado sería el presidente de la sala superior o del tribunal máximo del país, ¿no? Es un dato que quería dejar y lo comento, insisto, con un abogado muy reconocido en materia constitucional. Efectivamente, como bien refieres, Gustavo, pues incluso la posición del presidente de la Corte y por unanimidad resolvieron la inconstitucionalidad de esta intención, laboratorio, estrategia para sondear precisamente este tipo de reformas, este tipo de acciones para la ampliación de periodos de gestión o de gobierno y ver cuál era la reacción desde la oposición y cuál era la determinación desde el Poder Judicial en cuanto a su resolución. Muy cierto lo que refieres y creo yo que fue un laboratorio político electoral y este será la segunda estrategia de carácter jurisdiccional en donde podrán estar sondeando cuál es la reacción y el comportamiento de la oposición desde el Poder Judicial de la Federación, porque a pesar de que tiene ya hoy dentro del Poder Judicial a 3 ministros de la Corte que han llegado ya con él, pues evidentemente está buscando tener no solo el control, sino buscar el aval constitucional para ampliar un periodo de gestión. Hoy entiéndase, no reelección, pero no le caería mal un periodo de ampliación al titular del Ejecutivo, estamos especulando, pero no le caería nada mal. Y de eso me gustaría irnos a un pequeño corte y regresamos con José Alam Chávez y Abiud Hernández Leiva para platicar precisamente sobre uno de los amigos más cercanos del presidente, sobre el señor conocido y reconocido en Guerrero como el Toro, y sí, precisamente el señor Félix Salgado Macedonio. Pero vamos a un pequeño corte y regresamos con nuestros analistas de esta tarde, José Alam Chávez, Abiud Hernández Leiva y don Gustavo Rentería. No le cambie, regresamos aquí, contrastando ideas en el Capitalino. Regresamos. Sin lugar a dudas, las declaraciones del titular del Poder Ejecutivo Federal son preocupantes, ya que esta afirmación de que los jueces que nieguen la vigencia, aplicación de esta reforma al artículo 13º transitorio, de esta importante e histórica reforma a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, son preocupantes, porque en caso de que no aprueben, entiéndase, declaren inconstitucional esta reforma a la ley orgánica en su artículo 13º transitorio, que contempla la ampliación del periodo de gestión del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como del Consejo de la Judicatura y de otros integrantes magistrados del Consejo de la Judicatura que llegaron precisamente por la terna propuesta y enviada por el titular del Ejecutivo. Sí, estoy hablando de Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia matutina afirmó que aquellos jueces que nieguen o que simplemente declaren inconstitucional esta reforma serán jueces vinculados a posibles actos de corrupción o comprometidos con grupos contrarios a la Cuarta Transformación. Una declaración preocupante porque violenta el artículo 128 de nuestra Constitución, ya que habrá que recordar que todo funcionario, antes de tomar u ocupar la posesión de su encargo para el cual fue electo o fue nombrado, deberá rendir una protesta de ley. Así es, el artículo 128 habla y sostiene que deberán rendir protesta en donde se exprese el cumplimiento cabal de hacer cumplir lo que establece la Constitución y las leyes que de ella emanen. Es decir, respetar el Estado de Derecho, respetar las leyes y sobre todo hacerlas cumplir, hacerlas valer. No estar incitando a una violación a nuestra Constitución y al Estado de Derecho, sobre todo colonizando o vulnerando la independencia del Poder Judicial de la Federación. Un tema preocupante. Sin embargo,
el presidente de la Suprema Corte de Justicia ha fijado postura de manera muy prudente, de manera muy institucional, de manera, yo diría, muy inteligente, ya que hasta el momento no ha hecho ninguna declaración más allá del aviso de comunicado de prensa de la semana pasada, en donde fijaba una declaración en donde él seguiría cumpliendo con su deber hasta la fecha que establece su encargo como presidente de la Suprema Corte de Justicia. No olvidemos que esto tal parece más una cortina de humo, un distractor, o una nube para distraer la opinión pública nacional e internacional, que atender temas torales, temas fundamentales, la salud, la economía, el empleo, la violencia de género, temas que hoy están generando preocupación a los mexicanos. Factor inflacionario, la generación de empleo productivo es un tema que a nivel económico empresarial está generando un problema ya, porque ojo, aquí hay un tema muy importante por resolver. En el ámbito electoral, el día de hoy, este lunes, efectivamente, este lunes 26, se llevó a cabo la audiencia en donde se garantizaba la posibilidad de expresar sus argumentos o al menos ofrecer cualquier explicación en relación a su conducta. Y sí, estoy hablando de este hombre conocido como el Toro, Félix Salgado Macedonio, en donde de manera electoral pues ha generado polémica, ha hecho expresiones irresponsables, ha hecho señalamientos imprudentes e incluso ha amenazado a funcionarios del Consejo Electoral del Instituto Nacional Electoral. Un hombre reconocido en Guerrero y conocido como el Toro. Y como bueno, ya en algún momento habíamos confirmado, muy probablemente el juez de plaza va a sacrificar a este toro. Y bueno, tal vez ordene pues el arrastre lento o tal vez sean orejas y rabo. No lo sabemos hasta que en tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirme que le va a retirar el registro de candidato al gobierno del estado de Guerrero, y entonces sí, Morena estará en un término perentorio para nombrar a un sustituto. Un tema preocupante para la democracia, ya que este personaje de la política mexicana también violó la ley. También violentó el Estado de Derecho, también pretendía con una estrategia mediática de presión popular someter la independencia, vulnerar la autonomía, pero sobre todo pasar por encima del criterio jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por supuesto someter al Instituto Nacional Electoral, el árbitro de esta fiesta electoral, de esta fiesta democrática, en donde, bueno, en esta fiesta democrática hay un posible triunfador. Y sí, estoy hablando precisamente del aspirante morenista al gobierno de Michoacán. Estamos hablando de Raúl Morón Orozco, que muy probablemente se ha reivindicado en el ejercicio de sus derechos político-electorales y le se ha devuelto el registro como candidato a el gobierno de Michoacán. Sin embargo, en escenarios que siguen generando especulación, preocupación, hay candidatos de Morena que están vinculados en escándalos de carácter sexual, candidatos que se encierran en hoteles con menores de edad, que son señalados por presuntas conductas constitutivas de delito de naturaleza sexual. Ojo, también hay escándalos mediáticos en donde al interior de Morena, en el Congreso de la Unión, hay voces autorizadas, voces de verdaderos políticos de carrera, gente reconocida y respetada por su trayectoria, por sus conocimientos y por su gran experiencia, que están en contra de un gobierno autoritario. Y sí, estamos hablando precisamente de este gobierno que, bueno, maquiavélicamente ha filtrado en una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, exactamente la reforma que crea un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. Les tengo dos noticias. Pues, ¿qué cree? Que los usuarios se siguen amparando. Eso es maravilloso. Le tengo la mala noticia, que ya van 53 amparos negados. El juez primero de distrito en materia administrativa especializado en temas de telecomunicaciones, competencia económica y energía ha resuelto no admitir, desechar de plano estos juicios de amparo donde los usuarios de telefonía móvil pretendían hacer valer su derecho constitucional, ya que sentían vulnerados sus derechos como consecuencia de la publicación de este padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. Vale la pena hacer una aclaración y esto es importante. Esta resolución tiene argumentos jurídicos muy claros. Le explico. Esta reforma es una reforma a una ley heteroaplicativa. ¿Qué es una ley heteroaplicativa? Una ley que no va a entrar en funciones, que no va a entrar en aplicación en tanto no existe un acto de autoridad. Y en este caso, la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que da origen al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, tiene 6 meses, 180 días para que sean publicadas las normas de aplicación e implementación administrativa de este padrón. Es decir, hasta en tanto no se publiquen, no sean claras y no se haga un acto de autoridad que cause
un perjuicio en la esfera jurídica de los ciudadanos, de los usuarios, de los 120 millones de usuarios de telefonía móvil aproximadamente en este país, en tanto no existe un acto de autoridad, no hay un daño y por lo tanto se adelantaron en la promoción de este juicio de amparo. Obviamente con esta ley heteroaplicativa estaremos muy pendientes de la publicación de estas normas de carácter administrativo, que son la implementación de esta reforma de carácter, pues yo diría en este momento, inconstitucional. Habría que esperar todavía las acciones de inconstitucionalidad que tendría que estar promoviendo el Instituto Nacional de Acceso a la Información, porque no olvide, esta reforma condiciona la entrega de sus datos personales y biométricos a un usuario o concesionario de telefonía móvil. Este es un tema que tendrá que discutir la Suprema Corte de Justicia, que tendrá que ser declarada inconstitucional, pero de momento los amparos seguirán siendo desechados ya que se trata de una ley heteroaplicativa. Por lo tanto, en este momento no hay un acto de autoridad que vulnere, que condicione o que obligue a los 120 millones de usuarios a entregar sus datos personales o biométricos. Esto es un tema preocupante porque tal parece que el gobierno de la Cuarta Transformación tiene como rasgo característico la violación del Estado de Derecho. Vulnerar las leyes o interpretarlas a su conveniencia. O qué mejor, someter a los organismos constitucionales autónomos e incluso a las autoridades a sus criterios, caprichos o ocurrencias. ¿O usted qué cree? Soy Julio Jiménez y esto es Contrastando Ideas en el Capitalino. Acompáñenos. Así es, amigos, pues ya estamos de regreso después de este pequeño corte. Y sí, antes de irnos al corte, platicamos con nuestros invitados, con Gustavo Rentería, con don Avión Hernández y a José Alam Chávez, sobre estas consecuencias políticas, más allá de la repercusión jurídico-constitucional, las consecuencias político-electorales, precisamente de esta estrategia legislativa, política, no sé cómo llamarle, cortina de humo, a esta ampliación de periodo, no así reelección de periodo de gestión del presidente de la Corte. Y bueno, mencionaba antes de irnos al corte don Gustavo Rentería, pues que ya hay un antecedente, un precedente de intentona acción, pues no sé, estrategia o laboratorio de ampliación de periodo de gestión con el gobernador Bonilla allá en Baja California, y bueno, pues fue declarada inconstitucional, como bien refería, y bueno, yo quisiera preguntarle a Avión Hernández y a José Alam Chávez, ¿cómo perciben esta estrategia legislativa, esta reforma a la ley orgánica del Poder Judicial? ¿Un distractor? ¿Un ejercicio legítimo de posicionamiento del Poder Judicial? ¿O una estrategia de tomar por asalto el control de la Suprema Corte de Justicia? José ¿Quién Alam, responde? Pepe. Adelante, José Alam. Mira, Julio, es evidente que se trata de una estrategia que no solamente quiero decir a bote pronto, sino que hay una serie de decisiones desde la Presidencia de la República que apuntan a que Andrés Manuel López Obrador, el presidente, quiere tener el control de las instituciones que deciden pues todo en este país, y en este caso en el poder legislativo pues lo controla a través de sus aliados legislativos, de Morena, del PT, del Partido Verde, Nueva Alianza, en algunas ocasiones hasta de los priistas y en otras hasta con la complacencia del Partido Acción Nacional, y ahora voltea la vista hacia pues el Poder Judicial, hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo dije, la última línea de defensa para quienes exigen pues que se revaloren temas que han vulnerado sus derechos constitucionales. Sin embargo, también hay que decir, Julio, una cosa, vivimos en un país democrático, en un país de instituciones y donde pues todas las decisiones provienen de un sistema de partidos. ¿A qué voy? Pues los titulares de los ministros de la Suprema Corte, los diputados, los magistrados de los órganos electorales, son decididos por partidos políticos, y los partidos políticos tienen intereses. Incluso los miembros de la Suprema Corte pues, son aprobados por el Senado de la República, son aprobados por partidos políticos. Incluso cuando se empezó a comentar esta iniciativa, se señalaba que Arturo Saldívar pues, fue propuesto por el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, no hay que espantarse tanto, sino que sí hay que analizar en qué contexto viene la decisión de ampliar el periodo de Arturo Saldívar, pero pues no es algo que no ocurra en otro momento. Incluso los analistas en términos constitucionales dicen que desde el 2016 también hay otro precedente que debe analizarse cuando se ampliaron los periodos a miembros del Tribunal Electoral por el Poder Judicial de la Federación, que el propio Arturo Saldívar, junto a la ley Bonilla, que bien señalaba Gustavo Rentería, pues él los votó en contra porque los consideró inconstitucionales. Habrá que ver pues qué dicen los demás miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, si quiero precisar eso, estimado Julio. Claro. Las decisiones de quienes están en estos órganos de poder
pues son de los partidos políticos que tienen intereses. En este momento sí se cuestiona porque cuando se habla de decisiones electorales, pues el presidente dice, pues es que el INE está funcionando mal, hay que quitar a los consejeros o incluso desaparecer el INE. Cuando se trata de asuntos que tienen que ver con la transparencia, dice pues que el instituto los comisionados del IFAI pues son corruptos, hay que quitarlos o desaparecerlos. Ahora que vienen asuntos que pues ponen en riesgo asuntos constitucionales de su gobierno, pues dice, pues hay que tener un presidente afín, y si no, pues va a buscar otro elemento con el cual pueda él imponer su voluntad. Ese es el tema de fondo, Julio, que son una serie de mensajes en los que manda que quiere tener el control absoluto, y ese es el riesgo de las democracias. Yo decía que hay que reconocer que en un sistema de partidos, pues todos provienen de ahí, pero cuando a un líder autoritario, respaldado en que más de 30 millones de mexicanos lo respaldan, empieza a ver que su voluntad está por encima de las instituciones y por encima de este sistema de partidos, eso es peligroso, porque hay pues, ejemplos muy claros en Latinoamérica donde así empiezan y cuando no les gusta van desapareciendo todo, hasta al final que dicen, pues el pueblo no quiere que me vaya, pues él lo ha dicho, el pueblo pone y el pueblo quita, y en todo momento pues sí sería un grave mensaje para el resto del mundo que diga, pues el pueblo quiere que me quede y me quedo. Claro, claro, así es, José. Fíjate que este ejercicio de reforma al Poder Judicial se ha interpretado como un atentado a la autonomía e independencia de este Poder Judicial de la Federación, de esta autonomía de criterio, y podemos escucharlo en las expresiones del titular del Ejecutivo, en donde pues, señala, pues obviamente de manera muy, yo diría, irresponsable, acusa y realmente imputa actos contrarios a la ley cuando un juez federal otorga pues, suspensiones provisionales y en su caso definitivas, en el caso de los amparos, y de eso es un tema que vamos a platicar un poco más adelante en Ahora, la hay que decir, famosa Julio, reforma. sí es importante decir, Julio, que obviamente la Corte dirá si es inconstitucional o no. Claro. Creo que es más un atentado a la independencia del Poder Judicial, porque Así también hay que reconocer que esta Cámara de Diputados, el Senado y los diputados tienen el derecho de hacer reformas constitucionales, pues por eso son legisladores, por eso son senadores y por eso son diputados. Así Ellos es. pueden hacer en cualquier momento alguna iniciativa, obviamente dentro del marco legal, Claro. pero también eso tampoco hay que quitarles mérito o hay que decir que no pueden hacerlo. Ellos pueden hacerlo porque por eso fueron electos. Y con su mayoría aplastante, claro que lo pueden hacer, sin lugar a dudas, José Alam Chávez, efectivamente. Abiud Hernández, ¿cuál es tu conclusión de este debate judicial, electoral, político, ciudadano, en relación a esta ampliación de periodo? Fíjate que ya lo dijo Pepe en esta intervención, Sí. y a mi parecer creo que está preparando un camino. Hay una canción que dice, caminante en el camino, se hace camino al andar, y es lo que está haciendo el presidente. Está tratando de tener un camino que ya lo desglosó Pepe precisamente para más adelante decirles, señores, aquí estoy, lo que ustedes me digan. El pueblo pide. Y ante esa situación de que en nuestro país el nivel educativo, la cuestión de la lectura que la población no tiene, pues ahí lo estamos viendo, ¿no? El presidente sigue con esa bandera de 30 millones votaron por mí y seguimos haciendo esta situación y el pueblo está conmigo y el pueblo es el que quita y el que pone. El presidente está haciendo ese camino y me enfoco a esa imagen de un meme, ¿no? Donde el presidente va encorvado, agachado en Palacio Nacional, pues es la imagen que él quiere, es la imagen que él disfruta, la imagen que le gusta que vean los mexicanos del presidente sufrido, que le costó mucho trabajo para llegar a la presidencia. La diferencia es que detrás de la puerta de Palacio Nacional es donde vemos al verdadero López Obrador, y que mucha gente en periodismo lo conoce desde hace muchos años, desde que estuvo en Ciudad de México, que es todo lo contrario. Entonces, políticamente, lo digo, es una estrategia que está siendo intachable en esta cuestión de decir a los mexicanos, ustedes no saben, yo sé por qué lo estoy haciendo. Y dentro
de esta situación que se está analizando entre ambas cámaras y lo que se está dando en el Poder Judicial es precisamente decirles, señores, los que están en mi contra están totalmente desaparecidos. Y hay una cuestión muy importante, el presidente sigue sin entender que hasta hoy es el presidente más poderoso y que puede hacer lo que quiere. Simplemente él se está dando y se está tropezando solito sin que nadie se le ponga enfrente. Entonces, ante esta situación me parece que sí está haciendo algo a futuro. Solo él sabrá, lo estaremos desglosando poco a poco. Julio, amigos, José, Gustavo. Efectivamente, Abiud, tal parece que es más una estrategia maquiavélica para diseñar la ruta de la segunda parte de este gobierno, de esta gestión, pues precisamente preparando el puente que va a enlazar la continuidad de la cuarta transformación del país, en donde este gobierno, pues no se ve que tenga la más mínima intención democrática de ejercer una acción imparcial, independiente, respetuosa del Estado de Derecho, pero más aún, que fortalezca las instituciones y que respete precisamente su autonomía constitucional. Vamos a una sección de preguntas que hacen, y ya me reclamaron en redes sociales. Oiga, pero déjenme opinar también a mí, ¿no? De así a manera de conclusión, ¿no? Por favor, de una vez, Gustavo, adelante, adelante. A ver, yo quiero diferir de ustedes tres y seguramente le va a sorprender a muchos miembros de tu amplísimo auditorio, Julio. Gracias. Hay que recordar de dónde venimos. A ver, venimos de crisis recurrentes, venimos de corrupción galopante, venimos de gobiernos que hacían lo que se les hinchaban las ganas, ya saben a qué me refiero. Venimos de fraudes electorales, venimos de atentados contra medios de comunicación, opositores, ¿no? Y nadie le puede reclamar, aunque lo califiquen de anticonstitucional, antidemocrático, dictador, venezolano, cubano. Nadie puede escatimarle al presidente de la República, aunque dice Abiud, lo conocemos, los reporteros que lo hemos entrevistado en múltiples ocasiones, claro. Que ganó 30 millones de votos. O sea, ese es un dato, ¿no? Una realidad. Número dos. ¿Cuál fue el mandato de las urnas? Pues cambiar las cosas de cómo estaban. Oye, pero yo vivo en Bosque Real y a mí me gustaba que me dieran comisión de la pintura, los autos blindados, a los helicópteros que vendía. Pues la gente votó para que ya no hicieras eso. Y la gente votó para que ya no tuvieras una empresa facturera. Y la empresa votó para que ya no tuvieras outsourcing. A ver, eso hay que entenderlo. Y hay un sector muy importante de la clase media mexicana que se ve golpeada por estas decisiones, sí. Sí, ¿no? sí. Entonces hay que dejarlo claro. Y entonces, eso hay que ponerlo en una balanza. Ustedes los abogados tienen, y deberíamos de tenerlo todos los seres humanos, claro, una balanza, ¿no? Es la justicia con sus ojos tapados. Entonces, ¿para dónde se va la justicia, no? Pero hay que poner qué es lo que quiere la gente. Oye, pero es un dictador. A ver, eso está por verse. Porque las elecciones es la manera legítima para abordar el poder. Y estamos a unos 40 y tantos días de decidir qué futuro decide la gente. Ah, no, pero quien le da el voto a López Obrador es iletrado, es un imbécil, es naco, es prieto y es tonto. No. El voto vale igual que el que maneja una Suburban que el que maneja una pecera. Quien vive en el club de golf y quien vive en Ecatepec. Duélale a quien le duela. Así está el marco legal. Número 2. Los órganos constitucionales autónomos, INE, IFAI, INEGI, Banco de México, no continúo para alcanzarlos, ¿cómo se eligen? Manda ternas o quintetas el titular del Ejecutivo al aparato legislativo para que ellos decidan. Entonces, que nadie se sorprenda, Pepe, Abiud, Julio, amigos, para cuando finalice el sexenio, todos los del INEGI, todos los del INAI, todos los del INE, todos los del Banco de México van a ser de la 4T. No nos gusta la ley, cámbienla. ¿Qué se requiere para cambiarla? Que haya mayoría de la oposición a la 4T para que cambien la ley. Claro. Entonces, claro. Esto es un tema fundamental de entenderlo. Si no nos gusta, pues que gane Roberto Madrazo, que gane Anaya,
que gane Calderón, que gane Margarita, que gane Lozano, que gane el de Frena, que gane Claudio X González. ¿Les alcanza? Es la pregunta. Si les alcanza, muchos van a estar en contra. Pero hoy por hoy, así son las cosas. Número 3. El titular del Ejecutivo está respondiendo a un mandato constitucional y va a ser evaluado en las urnas. Concluyo con esto. Si obtiene la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, no le va a alcanzar para hacer cambios constitucionales, o sea, 3/4 partes. Claro. Pero sí le alcanza para algo, el paquete presupuestal. Y en México, económico. En China, en Japón y en el Reino Unido de la Gran Bretaña, en España y en Francia, se gobierna con dinero, le va a alcanzar. ¿Usted no quiere que López Obrador tenga esto? Vote en contra, vote por la alianza o vote por redes sociales. Pero bueno, no es cierto, los partidos satélites chiquitos son de él. Vote por el PRI, PAN, PRD, ¿no? Así es. Y de esa manera le das un golpe. Y concluyo, decía yo, hay 15 gubernaturas en juego. El presidente López Obrador tiene una, Baja California. Si se va con 4, habrá ganado 3. Así es. Si se va con 8, habrá ganado 7. Si se va con 9, habrá ganado 8. Entonces el presidente tiene todo por ganar. Quizá para el lunes 7 de junio amanecemos de que el presidente tiene, quizá es una suposición, mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y el control de la CONAGO. Mucha gente dice, ¡ay, el Poder Judicial! No, además controlaría la CONAGO, que hoy no la controla. Así es. Recordemos, está la GUAN de los panistas, está la CONAGO, donde están los priistas. Y está los federalistas, que nadie los pela. Y que, por cierto, 3 de ellos ya se van. Ya se bajaron. ¿Ya? No, ya se van del poder. Sí, o sea, ya perdieron el poder. Ya se acabó. 40 días ya no firman en la chequera. Entonces, a lo que voy con esto es que además, si ustedes dicen que es autoritario, dictador, venezolano, hijo de Chávez, pues quizá ahora controla la CONAGO. Y esto habrá sido para unos la democracia, decidió el pueblo, y para otros el autoritarismo en pleno. Y estamos a punto de llegar a Venezuela y aventarnos por la ventana. Yo conozco a muchos que me dijeron, si gana López Obrador, me voy a Miami mañana. Pero nadie se fue. Aquí sigue Avión, aquí sigue Alá. Julio. A ver. Es muy rica la comida, Gustavo. Adelante, José Alan. Nunca la cambiaría. Eso, adelante, muy bien, Avión. Julio, me gustaría subrayar algo. Sí, por supuesto que tiene razón Gustavo Rentería cuando habla de eso, pues a eso me refería cuando digo que estamos en un sistema de partidos donde los partidos políticos pues, son los que deciden casi todos los puestos fuera del presidente de la República. Obviamente las propuestas, cuando llegan las ternas a las cámaras, pues, son aprobadas por los partidos políticos de acuerdo con intereses. Ahora, yo no creo que los 30 millones de mexicanos hayan elegido al presidente López Obrador para lo que está haciendo. Creo que sí, muchos de los temas que ofreció no los ha cumplido a cabalidad. El combate a la corrupción, una auténtica transparencia, un cambio profundo del país y combatir pues la pobreza extrema que vivía en el país. Yo no estoy de acuerdo que se diga que hay que se le critique pues porque es autoritario y tal, pues por supuesto que no lo es, pero no, tampoco se eligió un presidente para que tenga el control absoluto y lo utilice de manera inadecuada. Creo que eso sí es incorrecto, y él mismo ha dado señales de un riesgo democrático para el país, porque creo que la historia de México nos ha demostrado que no es bueno darle nuevamente al presidente de la República un poder absoluto y pues un estilo autoritario, un sistema presidencialista al que estamos regresando. Bueno, hay críticos estudiosos de la vida democrática de México que han señalado que el estilo que está llevando el presidente López Obrador pues, se asemeja al de los regímenes priistas que precisamente él criticó y combatió, ¿no? Finalmente, hacer ese apunte. Muy bien, José Alan. Yo quiero otro apunte, perdón. ¿Puedo, Julio? Adelante, por favor, Gustavo. Y después yo. La pregunta es, ¿él abusa del poder ganado legítimamente? ¿O están remensos los del PRI? ¿Están retarados los del PAN? ¿Y están como avestruces con la cabeza bajo la tierra los del PRD? ¿A qué voy con estos tres últimos apuntes? Que no hay oposición.
Y mientras no haya equilibrios de poder, pues el presidente sigue jalando agua a su molino. Julio, nuestro anfitrión, dijo, el poder se ejerce. El poder se tiene, pues, para poder, ¿no? Pero si tu opositor es Anaya, si tu opositor es Calderón, si tu opositor es Roberto Madrazo, que financia a los hijos para tener Latinus, pues está el presidente hoy burlándose de la oposición. Se burla de ellos. No hay elementos de contrapeso de poder. Oye, es que el presidente es autoridad. Pues más bien yo veo muy endebles, con atole en las venas, a la oposición. ¿Por qué esta no existe? Gustavo, lo que pasa es que se está preparando para hay que tomar en cuenta que en los últimos años los presidentes de la República no han logrado mantener una mayoría legislativa en las elecciones intermedias. El presidente sabe que no está respondiendo de manera efectiva a sus promesas de campaña y que por más que no haya una oposición preparada y que sea la altura de las exigencias de este país, también su partido Morena, algunos gobernadores, los propios candidatos y presidentes municipales tampoco están rindiendo los resultados esperados y sabe que viene una caída que quizá no se refleje en el 2021 de manera adecuada, pero sabe que viene una caída. Tú hablaste de la elección intermedia. A ver, este programa hay que hacerlo el día después de las impugnaciones, pues el 7 o en agosto, ¿no? A ver, lo que sea. Pero esto vamos a verlo. Si el presidente pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, habrá perdido el poder y se equilibra el poder. Pero si no, este argumento no va. Gustavo, por supuesto que va, porque él ya les dijo, él ya dijo que no le importa que pierda la mayoría legislativa, que hay otros métodos, incluso como vetar el presupuesto que aprueban los diputados. Pues es una facultad constitucional. Y que no le importa que no vaya a tener mayoría legislativa, él va a utilizar otros métodos. Entonces quieres que el presidente, si pierde la mayoría, ya no utilice su facultad constitucional del veto. Pues estamos hablando de la necesidad de que haya equilibrio. Pero a ver, sí, yo apoyo que yo dije, como está Calderón, pues es chiquito entre López Obrador. Está Naya, pues está chiquito. No. Yo coincido y creo y merece el país y por el bien de la nación que haya equilibrios. Yo coincido contigo, Pepe, pero son dos cosas distintas. Una cosa es el querer y el desear y otra cosa son las realidades. El presidente de la República tiene todavía un as bajo la manga en el supuesto de lo que tú dices, que pierda la mayoría absoluta en el puede vetar el presupuesto. Pues para eso es presidente de la República. Que si está bien o está mal ya lo evaluaremos, pero es una facultad constitucional, abogado. ¿O no, Julio? El asunto es que yo no estoy calificando si sea bueno o malo, Gustavo. Estoy diciendo que las decisiones que ha tomado el presidente de la República nos dejan ver, al menos a mí como analista político, que quiere tomar el control de las instituciones para imponer sus decisiones y que no está viendo un equilibrio de poderes. ¿Y qué político no? ¿A poco Alfredo del Mazo no? Bueno, pero ¿A poco no lo quiere? ¿A poco no lo quiso Salinas? ¿A poco no lo quiere Joe Biden? ¿A poco no lo quiere Vladimir Putin? Estamos hablando de poder. No estamos hablando de blandengues en el poder, estamos hablando de gente que quiere el poder. Pero es que en este momento planteó Julio el tema de la Suprema Corte y de Andrés Manuel López Obrador. Si habláramos del gobernador Alfredo del Mazo o del político los políticos que refieras, pues entonces me referiría a un análisis estricto de sus decisiones por personaje. Pero en ese caso me refería al presidente y a la Suprema Corte porque fue el tema que planteó Julio. No, pues sí, estamos hablando de poder. Pues ya quisiera Alfredo del Mazo tener el control de los 125 municipios y tener el control de la Cámara de Diputados local y la federal, pero ya no lo tiene. Esa es una realidad. Vamos con David Hernández. Adelante, David. Julio, que hay una parte que me llama mucho la atención de Gustavo y que de esa manera como lo plantea, es cierto, ¿no? La gente votó por un cambio, hablando como la gente de la 4T, que necesita o tiene esa esperanza o esa fe que fue parte del eslogan, ¿no? De su candidatura desde hace muchos años, ¿no? Entonces, creo que yo he platicado con la gente a ras de suelo y es lo que me dice, así como nos planteó Gustavo, tal cual.
yo voté por el cambio, yo estoy harto de esas situaciones de las camionetas blindadas, del derroche de dinero, y te estoy hablando que puedo estar en Guerrero, en el municipio más apartado, donde la gente no tiene que comer, y esa es su esperanza, esa es su fe, esa Claro. es esa confianza que tienen en el presidente, ¿no? Y hablando en una forma de proceso, de una estrategia, es cierto lo que él quiere, ¿no? Que durante su gobierno del presidente se vaya viendo este cambio, que es cíclico, que no se da de la noche a la mañana, que no porque lleve 3 años, lleve 2 años, lleve 1 año, se va a ver todo de volada, ¿no? Entonces, es un ciclo que se tiene que hacer y como nos los planteó Gustavo, esa es la añoranza del mexicano que votó por el presidente. El presidente sabe que mediante la cuestión monetaria es mediante la cual puedes tener todos los recursos y es donde el Estado ejerce todo su poder, pero ante esta situación el pueblo tiene esa esperanza todavía en el presidente, ¿no? La cuestión que tiene el presidente no es hacia el pueblo, es hacia los políticos que él supo precisamente y que a veces se le han salido en las mañaneras de decir que son sus enemigos acérrimos y que les dijo, señores, ustedes son corruptos, tal vez no sacará en este momento los papeles, pero en esos dimes y diretes es lo que le gusta al pueblo y la gente es lo que quiere, pero quiere que se vea esa realidad, ¿no? Y como lo estábamos planteando, como en su opinión de José, de Gustavo, es un ciclo que se tiene que ver, ¿no? Y eso es el resultado, como bien lo apuntaba Gustavo, en la elección. Después de las 12:00 y el 01 de ese 7 de junio es donde se estará teniendo un resultado preliminar de los primeros años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, me parece que tan acertado es lo que dice Gustavo, tanto lo acertado que hace José en esta mesa que nos hace el honor de estarle diciendo a tu amable público, pero realmente la realidad es esa. Si tú te bajas con la gente de pueblo, es lo que quiere. Pero si te vas con la gente de clase media, como lo apuntó Gustavo, le duele que el presidente esté en el poder. Es correcto. Sí, efectivamente, como yo refería hace algunos minutos, se ha polarizado la población, se ha dividido, se ha generado discusión y debate en todos los sectores de la población, porque mientras que unos tienen argumentos constitucionales y análisis políticos, otros tienen necesidades pues, fundamentales y una sed pues, de venganza, una sed de revancha política, porque han visto cómo la clase política gobernante, hablo en general, sin señalar partidos, la clase política gobernante en México pues se ha caracterizado por ser precisamente corrupta, abusiva, autoritaria, prepotente, soberbia y ¿por qué no ahora hasta ignorante, ¿no? Y algunos ya hasta pederastas, ¿no? Recientemente, ¿no? Pero bueno, el problema aquí es que esta clase política generalizo, clase política en general, es un tema a debatir porque efectivamente en un partido, en un país en donde el partidismo, la partidocracia, pues vive un desprestigio real, vive yo diría, resaca o cruda moral, cruda real de descontento, de desconfianza, de repudio por parte de la ciudadanía, que no ha visto pues ni justicia social, ni atención, ni solución a sus problemas. Yo desde mi personal y modesta opinión, yo no soy periodista, ojalá lo fuera, por eso admiro y respeto a mis 3 invitados de esta tarde, a don Gustavo Rentería, a Abiud Hernández Leiva y José Alam Chávez, porque son periodistas que conocen, que saben, que entienden, que perciben la percepción en los medios de comunicación, sondean cómo se comporta el político clásico, perfectamente platican y conocen a los gobernantes, a los legisladores, gente muy cercana a estos pues, protagonistas de la vida pública de nuestro país. Y por eso me atrevo a preguntarles, porque ya las redes sociales ya nos están cuestionando efectivamente sobre estos posicionamientos. Amado auditorio, efectivamente estamos, recuerden, en contrastando ideas en todas las redes sociales y análisis jurídico. Y bueno, pues aquí me asalta ya el tiempo y quisiera preguntarles su opinión concreta sobre el fenómeno que está, pues obviamente, prácticamente resuelto. Y digo prácticamente resuelto porque el toro, Félix Salgado Macedonio, pues no le alcanzó para arrebatar, yo no sé si con mentiras o verdades, yo no sé si con simulaciones o improvisaciones, arrebatar la autonomía, la independencia o el criterio jurídico del Instituto Nacional Electoral
Yo no sé si con estrategias mediáticas o con expresiones irresponsables o con amenazas abiertas y públicas pudo someter el criterio del Instituto Nacional Electoral o violar el 229 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. El toro, muy probablemente en esta fiesta democrática, el juez de plaza ordenará sus sacrificios, su arrastre lento, orejas y rabo. No lo sé si así sea, no sé cuál sea la opinión de los expertos sobre este fenómeno y le doy la palabra con quien concluimos, que es Abiud Hernández, después José Alam y don Gustavo Rentería. Adelante, Abiud Hernández, ¿qué opinas de este fenómeno mediático, político, electoral, que también ha detonado el debate, la discusión y hasta la polarización con el pueblo bueno y sabio de nuestro país? Adelante. Retomaré una frase de un gran político, me viene como anillo al dedo. Por favor. Ayer estuve precisamente en Tasco, Guerrero, es correcto, y me llama mucho la atención mientras manejaba, ¿no? Guerrero es uno de los estados con mucha pobreza. La cuestión es que si te das cuenta al entrar a Guerrero, si vienes, en este caso, Estado de México o diferentes estados con los que colinda, la diferencia, el margen en el que está Guerrero, ¿no? Y me llamaba mucho la atención porque precisamente también se van a elegir presidentes municipales y diputados locales en Guerrero. Y escuchaba a la población, les preguntaba, ¿ustedes qué opinan de esta situación claro, de que Morena, ante ese abanderado del toro de Félix Macedonio, no esté? Me decían, ya no me importa, realmente son los mismos, cambian de partido a partido y pues bueno, cada quien tiene cosa que le pise, ¿no? Y ante esta situación, desde el inicio de que se le daba la candidatura al toro, pues vimos una serie al interior de Morena, de cuestionamientos, de denuncias, de hechos bajo la mesa, vamos a decirlo, claro, ¿no? Para darle la candidatura y eso enardeció a un sector de la población de Guerrero, pero también nacional. Y estoy hablando de las mujeres en México, que todos los días son las que levantan a la familia, porque son mujeres luchonas desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. claro. Creo que eso fue un parteaguas, ¿no? Precisamente para que esta situación de este lamentable hecho que presentó precisamente una señorita ya hace muchos años y que volvió a retomar en cuestión del abuso sexual, ¿no? En contra del toro, precisamente fue el parteaguas para que esta situación cambiara, ¿no? Y se diera ante ese cobijo del presidente, de Morena, de Mario Delgado, de decir, señores, es un buen candidato, hagámoslo ante esta situación, ¿no? Y me llama mucho la atención porque pareciera que estaba siguiendo la misma línea del presidente de decir, señores, vamos, el pueblo me quiere, si tú hiciste cosas anteriormente, yo te las quito y no pasa nada, eres libre de pecado. Y creo que aquí hay una situación muy importante. Hay un órgano que es el árbitro, que es el que defiende la democracia en nuestro país y que está actuando de tal manera ante esta situación, ¿no? Aparte del folclor que se tiene en Guerrero, de que mucha gente apoyaba al toro, ¿no? Y que me llamaba mucho la atención claro. de que mujeres precisamente ante esa cuestión que hizo ya hace algunos años y esa denuncia que está en su contra, que todavía lo seguían pues motivando, ¿no? Y lo digo con mucho respeto para todas las mujeres. A veces ese contexto es el que no conocen, pero la política es así y ante esta situación de lo que está pasando ante el toro, el INE y el presidente, me parece que tú bien lo dijiste antes de que iniciara este comentario. Le pueden dar un arrastre lento y simplemente creo que la situación en Guerrero seguirá tal cual. La situación de la economía me parece que no va a cambiar ante esta situación y creo que el presidente simplemente dirá, ok, sacrificaré a mi personaje ideal en este estado y seguiremos dando lata en otros estados. Pero no porque él quiera, sino porque vuelvo y lo engancho precisamente a esta situación. El presidente está haciendo un camino a futuro y quitando de ese camino las piedras con las cuales se puede tropezar. Entonces, el presidente sabe muy bien lo que hace y ante esta situación la sociedad le va a dar en respaldo. Pues ahí está la opinión objetiva, imparcial y profesional de don Abiud Hernández Leiva, director general de Imperio Informativo. Don José Lam Chávez,
director general de Callejón Informativo. Su opinión sobre el tema de El Toro, don Félix Salgado Macedonio. ¿Qué opina, don José? Mira, en el contexto de este asunto, creo que observo tres particularidades. Por un lado, pues obviamente entendible la defensa de Andrés Manuel López Obrador, porque pues él es un candidato, él nunca ha dejado de pensar como candidato y, y entiende perfectamente que Félix Salgado pues era un potencial electoral para arrebatarle al PRI la gubernatura de Guerrero. Otro segundo aspecto que es interesante comentar, pues que se convirtió en un símbolo para un sector de las mujeres de este país, pues que están cansadas de ese tipo de abusos que en las últimas semanas y en los últimos meses se han dado a conocer pues diversos delitos del orden sexual que involucran a la clase política y simplemente observan que hay impunidad de la institución, no solamente en lo que tiene que ver con el gobierno federal, sino en las fiscalías generales de justicia de los estados. Y un tercer punto que es importante en este contexto del Toro, tiene que ver con la agenda de las mujeres, estimado Julio, pues desde el inicio del gobierno el presidente de la República le dio la espalda a las mujeres. Recordemos el caso de Fátima, de diversas niñas que fueron violentadas sexualmente, y cuando las mujeres querían el respaldo, simplemente una palabra de aliento del presidente de la República no lo hubo, les dio la espalda, y ese problema de ser estructural se convirtió ya en un asunto de gobierno que no ha sido resuelto. No hay una agenda definida del gobierno federal de las mujeres. Terminó con diversos programas que estaban enfocadas a ella, pues, poniéndoles la mancha de la corrupción, y quedan programas corruptos, lo desapareció, pero no hay una agenda para las mujeres. Entonces, por eso digo que hay tres aspectos a analizar en este. Uno, que el presidente le ha dado la espalda al sector femenino. Dos, los altos delitos de orden sexual y la impunidad. Y tercero, que Félix Salgado, pues obviamente es un personaje importante en términos electorales para Morena, y eso fue más importante que los otros aspectos que menciono. Ahí está, José Lam Chávez. Don Gustavo Rentería, adelante. A ver, yo, permítame diferir. No está en juego el presunto abuso sexual de quien quiere ser candidato de Morena para que el 6 de junio lo voten a favor o en contra. No está en juego eso. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a decidir si presentó o no los gastos de precampaña. Ese es el tema. Número 2. El señor Vargas, el presidente de la máxima instancia electoral, es de Morena. Sí, eso es, les guste o no les guste, ¿no? Hoy presentó lo que llaman ustedes los abogados el alegato de oreja, ¿no? Sí, él es una prerrogativa, puedes ir ahí a la audiencia y ya presentó. ¿Y cuál es el argumento jurídico fundamental de Félix Salgado Macedonio? Señores, es una falta menor, son 15,000 pesos. Unas lonas. 19,000. 19,000, perdón, Avio, tienes razón. Que pague la multa. 19,000 varos. Pues pónganle 6 millones de pesos a Morena que la pague, pero déjenme cumplir con la facultad constitucional de ser votado. Déjenme ir a votar y que me voten y que el pueblo decida. Entonces, eso de que mañana le van a dar cuello a Félix Salgado Macedonio, yo lo veo todavía lejano. Ahora, 3 posibilidades, sé que se nos acaba el tiempo. Sí. Que tiren todo en contra de Morena. Adiós el señor candidato de Michoacán, adiós el señor candidato de Guerrero y adiós la repartición de las plurinominales. Segunda posibilidad, que le den todo a Morena. Bienvenido Félix, bienvenido el candidato de Michoacán y bienvenido y que se queda igual la repartición de los plurinominales. Bueno, en síntesis, queridos amigos, Pepe Alam, Abiud Hernández Leiva, mi querido Julio, gracias por tu anfitrionía. Yo digo que nada está cantado, o sea, todavía estamos a unas horas de que nos quedemos con la boca abierta. Ponía como ejemplo hace unos cuantos segundos que todo mundo suponía, apostaba, escribía, comentaba en radio y televisión que le iban a dar el partido a Margarita Zavala y a Felipe Calderón. Y eso no sucedió. Se le dieron partidos enmendándole la plana al Instituto Nacional Electoral, a Pedro Aces, a el Bester Gordillo, no es el yerno ni el Irana, es el Bester Gordillo, y un partido de evangélicos, no porque esté en contra de cualquier fe o dogma de fe, no, porque lo prohíbe la ley, se le dio un partido de evangélicos el partido político. Y por cierto, cuando se da un partido político,
son prerrogativas, lana, tiempos en radio y televisión, Claro. ¿cómo se llama esto? Postal, la facultad postal de poder enviar gratuitamente cartas, etcétera. Entonces, es más allá de poder participar en elecciones, es impuestos de los ciudadanos repartidos ante quien considera la autoridad electoral que puede participar en política. Entonces, yo creo que hay que dejar bien claro, no está en juego el tema, no lo estoy defendiendo, que nadie confunda mis palabras. No estoy defendiendo a Félix Salgado Macedonio, pero no está en juego ni está en discusión si es un violador o no. Está en juego si esos 19,000 pesos le alcanzan para que sea quitado de la contienda o que continúe en la contienda. Y muchos juristas dirán que es excesivo, que se extralimitó el INE y le podrían regresar la candidatura. Pero yo me voy, para finalizar esta participación, yo me voy por la decisión salomónica del tribunal. Es decir, van a quedar bien con la oposición, pero al mismo tiempo van a quedar bien con el presidente de la República. Porque saben algunos magistrados que ya se van, y ahí está la UIF mirándolos, mira, con lupa. Pueden comprobar los ranchos, pueden comprobar sus cuentas en las Bahamas, pueden controlar sus casas en clubes de golf, pueden controlar los relojes, las obras de arte, pueden comprobar que está declarado en su declaración patrimonial. Entonces, así es el poder. Y algunos dirán, es autoritario, es Hitler, bueno, llámale como quieras, pero la realidad, esta frase apréndansela, por favor, amigos del auditorio. Para poder hacer política se requiere pico largo, pero cola corta. Cola corta. Y no hay oposición en este país porque muchos tienen cola larguísima y por eso pico chiquitito, de pollito, chicken, gallina. Pues ahí está el comentario que sin lugar a dudas es la voz autorizada de 3 especialistas, la voz que es el rasgo de experiencia, de capacidad de análisis de 3 líderes de opinión, 3 hombres que conocen, que saben, que entienden perfectamente el comportamiento de la política mexicana, 3 hombres que conocen perfectamente la trayectoria de nuestros gobernantes, de nuestros legisladores, de nuestra clase política mexicana. 3 voces con opiniones personales, con opiniones sin lugar a dudas valiosas, con comentarios que nos abren una visión más clara, más objetiva para los que no somos comunicadores, para los que no somos periodistas de profesión, pero que sin embargo admiramos, respetamos y realmente consideramos una noble profesión la del periodismo, cosa que merece mi absoluto respeto y absoluta consideración, porque además permítame decirles que en este país el ejercicio del periodismo es un ejercicio profesional de alto riesgo, es un ejercicio que amerita profesionalismo, que amerita esfuerzo, sacrificio, disciplina, constancia, estudio constante, análisis permanente, porque bueno, analizar fenómenos políticos, económicos, sociales, deportes, todo lo que implica la información a nivel nacional e internacional, no es un tema menor, no es un tema fácil ser periodista, no es un tema fácil ser comunicador, no es un tema fácil ser analista político. Y estos 3 hombres que hoy nos brindaron su tiempo, su experiencia, sus conocimientos y su análisis, merecen de veras mi agradecimiento, les expreso mi reconocimiento y me atrevo porque en redes sociales me están pidiendo que podamos repetir esta mesa, no sé si en la próxima semana, si su tiempo y su agenda se los permita, porque tenemos un tema pendiente que quiero discutir con ustedes. Esta ley que además les vincula a ustedes como expertos de medios de comunicación, esta reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que obviamente considera la creación de un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, que es el famoso PANAUT, que me remonta a los años 2008, 2011, de ese Renault, fallido Renault, en donde, bueno, pues se filtra esta base de datos al mercado negro, ya andaba en venta en tianguis capitalinos nuestra información personal y vulnerable, y bueno, pues tuvieron que desechar Llévelo, llévelo. Correcto. Hay un dato. Así es. Se comprobó que el que vendió la información de nuestras credenciales de lector de Convergencia, muy cercano a Luis Walton, acapulqueño guerrerense, hoy es el subsecretario de Seguridad Pública Federal, uno de los hombres más cercanos a Alfonso Durazo, que ahora está compitiendo por Sonora. Pero claro, ese personaje es el que ahora va a llevar esto. Por mi parte, aceptada la invitación la próxima semana o cuando tú lo indiques, Julio.
Muchas gracias, Gustavo, Abiud Hernández, José Alam. Espero contar con su valiosa participación, con su experta opinión y con su valiosa colaboración en favor de construir ideas, construir escenarios objetivos, construir una información que a nuestro auditorio, a nuestro ciberauditorio les resulte de utilidad, les resulte de interés y que nos sigan pues sugiriendo temas porque estamos para eso, para atender la petición, la solicitud, la propuesta de nuestro importante ciberauditorio. José Alam, Abiud Hernández. Así es, estimado Julio, pues muchas gracias por la invitación y obviamente atento a la convocatoria cuando tú lo indiques. Muchísimas gracias, José Alam Chávez, Abiud Hernández. José Alam, director general de Callejón Informativo, y don Abiud Hernández Leiva, director general de Imperio Informativo, y don Gustavo Rentería, líder de opinión, concesionario de radio y televisión, un hombre reconocido, respetado, un gran periodista de TV Mexiquense, y bueno, pues igual que don José Alam Chávez, analista político también de TV Mexiquense, pues agradecido, de veras agradecido por su amistad, por su confianza, pero sobre todo por permitirnos estos minutos compartirlos con nuestro ciberauditorio de El Capitalino. Y bueno, pues amigos, soy Julio Jiménez, no me resta más que agradecerles e invitarlos para que la próxima semana nos acompañen en esta mesa de diálogo. Esto no es un debate, es una mesa de diálogo donde construimos ideas, donde aportamos opiniones, donde concluimos reflexiones, y es una mesa plural, ya usted pudo dar cuenta, una mesa incluyente, una mesa tolerante, una mesa respetuosa, porque aquí tratamos con gente profesional, con gente adulta, con gente madura, con gente con gran capacidad para discernir, para analizar y para contrastar opiniones. Soy Julio Jiménez y los invito para seguir contrastando ideas aquí en El Capitalino. Gracias.